meditar en la palabra del Señor este día, y quisiera de que todos abramos nuestras Biblias. Vamos a hacerlo en el libro de Josué. Josué capítulo 1, el Antiguo Testamento. Y antes de leer la palabra del Señor, vamos a leer estas peticiones que han llegado para que oremos juntamente con la palabra del Señor. Aquí hay una petición, dice Manadina Mendoza: necesito oración por mi hermana Esperanza, que está en el hospital, dice, que Dios la sane, está mal del páncreas. Bueno, vamos a orar para que el Señor sea sanando a la hermana. Y también acá hay otra petición, la hermana Daisy. Bueno, es la misma porque es la cuñada de ella. Oración por Esperanza Estrada, dice que está en el hospital. Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso y Él es el médico de médicos, y creemos que ella saldrá pronto para la gloria de nuestro Dios. Amén, así lo vamos a creer. Y vamos también a leer la palabra del Señor. Josué capítulo 1, versículos 5 al 9 vamos a leer. Dice la Biblia de la siguiente manera: nadie te podrá hacer frente en todos tus días, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. Verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Vamos a orar esta tarde. Cierre sus ojos, oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, amado Señor, te damos las gracias en esta preciosa oportunidad, por este privilegio precioso que tú nos brindas de poder estar acá delante de tu presencia, Señor. Agradecidos estamos en esta tarde, Señor, que tú nos concedes el privilegio de poder acercarnos delante de tu presencia. Ahora, Señor, traemos delante de ti estas peticiones que han llegado. Te rogamos por nuestra hermana Esperanza, Señor, que se encuentra en el hospital. Te rogamos, Señor, que ahora extiendas tu mano de poder y de misericordia. Que seas tú, Señor, poniendo tu mano donde está la enfermedad, donde está el dolor en mi hermana, Señor. Te ruego que sanes ese cuerpo. Ahora lo pedimos con el poder de tu palabra. Creemos de que para ti no hay nada imposible, Señor. También te rogamos por tu palabra esta tarde, que sea tu Espíritu Santo hablándonos, que sea tu Espíritu Santo bendiciéndonos a través de tu palabra. Bendice a aquellos que han venido, Señor amado, por primera vez, aquellos que no te han conocido. Háblales a sus corazones, que tu palabra pueda penetrar, Señor amado, y que ellos puedan, Señor de los cielos, sentir tus caricias esta tarde. Te ruego por aquellos que se han apartado del camino, que vuelvan esta tarde al camino del evangelio nuevamente, Señor. Te ruego por aquellos, Padre, que están en las cárceles, aquellos que están sintonizándonos a través de los medios de comunicación. Que seas tú, Señor amado, bendiciéndoles hoy, hablándoles hoy. Y te pedimos que tu palabra
pueda ser recibida en sus corazones, Dios mío. Reprendemos toda obra del diablo, todo impedimento de Satanás que quiera robar la bendición, Señor, esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos a tu Espíritu Santo que nos hable. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. Esta tarde, hermanos, quisiera que compartiéramos bajo el tema: Dios estará con su pueblo cuando seamos obedientes. La Biblia, en esta porción que leímos, narra, hermanos, una historia que fue, hermanos, acerca del pueblo de Israel. Creo que todos estamos familiarizados del pueblo de Israel que vivió una esclavitud y que Dios, hermano, extendió su mano y empezó a tratar con el pueblo de Israel, y empezó, hermanos, a tratar con la vida de Moisés también. Moisés fue el hombre que Dios permitió que pudiera ir a Egipto y poder, hermano, sacar a su pueblo de lo que era la esclavitud del faraón. Moisés, hermano, no era un hombre valiente, sino que Dios lo hizo valiente a Moisés. Era un hombre que dice la Biblia que aún hasta su forma de hablar, y sin ofender a nadie, era tartamudo Moisés, que no podía expresarse, y él tenía tantos obstáculos que le había mostrado a Dios para no poder ir. Pero Dios, en su misericordia, le plació enviar a Moisés, y fue el hombre que Dios, hermano, utilizó para hablar con el faraón que dejara ir libre a su pueblo Israel. Y usted conoce la historia, que el faraón se resiste y empieza el Señor a tratar con muchas formas. Empezó a enviar, hermanos, aquellas clases de situaciones difíciles que llegaron a Egipto, como fueron las plagas. Las plagas, hermano, fueron enviadas por Dios, y muchas de esas plagas, hermano, que como usted conoce, las plagas de las ranas, las plagas de los piojos y todas esas plagas que empezaron a llegar, hermanos, aún hasta que las aguas se convierten en sangre. Todas eran las plagas de Dios, y el objetivo de Dios era mostrarle a Egipto, porque para los egipcios, hermanos, todos estos animales que Dios utilizó para enviar plagas, para los egipcios eran sus dioses. Ellos creían en el Dios, hermano, del agua, creían en las ranas como Dios, creían que los piojos eran sus dioses. Y Dios empezó, hermano, a traerles el mismo castigo o juicio al pueblo de Egipto. Y empezó, hermanos, a darse cuenta a los egipcios que Dios estaba tratando con sus mismos dioses para hacerles el daño. Imagínense de que las ranas eran sus dioses, pero ahora las ranas estaban causando un daño para los egipcios. Las aguas era, hermano, un dios para ellos, y ahora el Señor se los convierte en sangre. Eso quiere decir de que Dios empezó, hermanos, a manifestar su poder tan grande, de que los egipcios empezaron a darse cuenta de que los dioses a los cuales ellos le servían y le eran fieles, ahora los estaban traicionando. Y comenzó Dios, hermano, todo ese proceso. Y dice la Biblia de que al final, hermano, Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Y dice la Biblia de que lo llevó, hermanos, a las orillas del Mar Rojo, como ustedes saben. Y Faraón se indignó tanto que envió a sus ejércitos, y no creía de que era posible de que Israel haya salido de sus manos. Y usted sabe la historia de que aquel pueblo, hermanos, tenía aquel temor grande, porque dijeron: bueno, si nos ha sacado para morir aquí a la orilla del Mar Rojo, mejor nos hubiéramos quedado allá como esclavos.
El problema era de que Israel, hermano, empezaba a ver obstáculos en el Dios que les estaba dando su libertad. Y empezaban a ver obstáculos tan grandes de que empezaron a quejarse, a decir que por qué no mejor los habían dejado en el pueblo de Egipto, sino que ahora iban a sufrir la muerte en esas aguas. Y usted sabe la historia de que Moisés, hermano, y las demás personas empezaron a orar para que Dios hiciera algo. Pero el momento en el cual empiezan a clamar no era un momento de orarle a Dios, sino era un momento de accionar. Eso era lo que Dios deseaba. Y Dios, hermano, solamente les hace reconocer que era necesario que tocaran las aguas para que las aguas se separaran y pasaran el mar en seco. Y dice la Biblia de que lo hicieron así. Empezó el pueblo a caminar y cruzaron al otro lado. Y el Señor, hermano, derrotó a sus enemigos. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso, aleluya. Es un Dios, hermano, que si nos saca de una esclavitud, no nos está sacando únicamente para que hermanos muramos, hermanos burlados, sino que nos saca para darnos una libertad, aleluya. Y esa libertad es la que Dios desea para todos aquellos que se acercan a Dios. Entonces la Biblia dice de que pasaron en seco. Y en el trayectorio, hermanos, del desierto, dice la Biblia de que el Señor comenzó a tratar con Israel. Cuando Israel, hermano, sale de Egipto, el objetivo era de que ellos llegaran a una tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida de Dios. Israel creyó eso. El problema fue de que en el camino Israel comenzó, hermano, a ser incrédulo, a no creerle a Dios. Y al no creerle a Dios, Dios iba a comenzar, hermano, a separarse de Israel. Ese es el problema cuando nos acercamos a un Dios vivo y no le creemos lo que Él ha prometido. Cuando no le creemos es cuando Dios empieza a darnos la espalda. Israel, hermano, recibe lo que son, hermano, los 5 libros del Pentateuco, que se le llama, lo que es la ley. Y el objetivo de Dios era de que Israel pudiera, hermano, obedecer a la ley, obedecer a los mandatos de Dios, para que en esa obediencia ellos pudieran caminar con el consejo divino de Dios. Pero la Biblia nos enseña de que Israel empezó, hermanos, a dudar de Dios. Según se cree de que a Israel no le iba a ocupar mucho tiempo el llegar a la tierra prometida. Pero su incredulidad, hermano, Dios hizo de que todos los que habían sido incrédulos no entraran a la tierra prometida. Y eso fue lo que empezó a marcar, hermanos, la separación de Dios con ellos. Y que el propósito de Dios de llevarlos a una tierra prometida no se cumpliera en esa generación. Entonces la Biblia dice de que Dios permitió de que en esos 40 años que anduvieron en el desierto, Israel pudiera, sus generaciones que iban naciendo en el desierto y las que iban muriendo, ahora los que estaban, hermano, naciendo y los que estaban con vida, pudieran enseñarle el temor a Dios a las nuevas generaciones. Y ese fue el objetivo de Dios, de que se tardó tantos años Israel de andar naufragando, de andar, hermanos, caminando, perdidos en el desierto, para que la generación incrédula pudiera morir y ninguno de ellos entrara a la tierra prometida. Entonces cuando, hermanos, el pueblo de Israel, las generaciones nuevas, ellos en ese transcurso de ese tiempo le iban enseñando a los jóvenes, le iban enseñando a los recién nacidos, les iban enseñando la palabra, o sea, la ley de Dios, para que ellos pudieran recibir el consejo y atesorar el consejo de Dios para que le fuera bien. Dios no deseaba de que le fuera mal a ellos. El propósito de Dios era de llevarlos a una tierra y bendecirlos a todos ellos. Pero su misma incredulidad
les impidió a ellos, hermano, el poder entrar a la tierra prometida. Entonces veamos la importancia de, hermanos, de obedecer nosotros a la bendición de Dios, a su palabra. La palabra de Dios no solamente es de tenerla en este libro, no solamente de venir a oírla los días domingos, sino es de mantenerlos día y noche, creyendo, recibiendo el consejo, poniéndolo por obra en obediencia a la palabra de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Hermanos, cuando aceptamos el consejo de Dios, entonces vamos a tener bendiciones de parte de Dios. Nos irá bien en todos nuestros caminos. Nos irá bien en nuestras trayectorias en la vida. Pero fíjese, es un buen ejemplo porque Israel, hermano, los que salieron de la esclavitud, no pudieron ver la tierra prometida. Y la razón fue por su misma incredulidad. O sea, su incredulidad los llevó, hermanos, a que la bendición de Dios no fuera manifiesta en ellos. Ahora, la pregunta es esta: ¿queremos nosotros la bendición de Dios? Pero hay algo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es obedecer a la ley o a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos irá bien es porque obedecemos la voz de Dios. A mí me gusta la palabra porque aún, hermano, hasta para el joven dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y uno puede poner a pensar, bueno, pero ¿y cómo van a limpiar su camino? O sea, como dicho de otra manera, ¿cómo al joven le irá bien en su vida? ¿Y sabe cómo es? Dice: en guardar su palabra. O sea, la palabra, hermanos, es como, si lo pudiéramos poner, es un ejemplo muy barato que le voy a dar y muy poco para compararlo, porque el consejo de la palabra es lo mejor que puede existir en la vida. Pero cuando el padre le da un consejo al hijo y el hijo no obedece, le va a ir mal. O sea, lo que Dios dice: mira, sigue la palabra, sigue el consejo que yo te doy, y entonces tendrás bendición. Entonces, eso es lo que pasa, hermanos, ahora en la vida del ser humano. El ser humano se queja tanto y empieza a quejarse de que me está yendo mal, que ahora paró preso, que ahora está enfermo, que ahora se quedó sin trabajo, que ahora hasta la mujer lo ha dejado, que ahora hasta el marido lo ha dejado. Y empezamos a poner quejas en todas las áreas de nuestra vida. Pero en realidad, si nos examinamos, la culpa la tenemos nosotros, porque no queremos obedecer al mandato divino de Dios. Si hubiéramos obedecido al mandato de Dios, nos estaría yendo diferente. No quiere decir que porque obedecemos no van a venir dificultades. Claro que vendrán dificultades, pero tendremos la palabra de Dios para recordarla y saber de que el consejo de Dios es vida eterna. Aleluya. Y es, hermano, la Biblia, lámpara a nuestros pies. Aleluya. Amén, hermanos. Usted sabe que cuando uno camina en oscuridad, uno puede tropezarse. Pero si lleva su linterna, usted mira las piedras, usted mira los hoyos, usted mira los barrancos. Igual es con la Biblia. La palabra, hermanos, no es que nos vaya a alumbrar en la oscuridad, sino que está diciendo que cuando vengan las dificultades de oscuridad a nuestra vida, tendremos la palabra y sabremos qué hacer, porque la palabra de Dios es eficaz. Aleluya. Entonces Israel tuvo ese perjuicio de que como no obedecieron a Dios, le fue mal. Y fíjese, Moisés, hermano, que fue el hombre que Dios utilizó, Moisés muere. Y Moisés ya no puede llevar, hermano, al pueblo de Israel al objetivo de Dios. Pero en esa trayectoria, cuando salen del pueblo de Egipto, Dios llevaba también hombres en el camino, hombres de confianza para Moisés, hombres que le ayudaban a Moisés. Y uno de ellos fue Josué. Josué y el otro, que se llamaba Caleb, fueron los hombres que se hallaron, hermanos, que eran hombres de confianza de Moisés. Y Josué fue uno de los elegidos que pudiera sustituir, hermanos, lo que era la posición de Moisés. Y es lo que ahora encontramos en la palabra del Señor. Y dice la Biblia en el versículo 5:
nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, aquí el Señor está, hermanos, dando a conocer de que Josué es el personaje que ahora tomará, hermanos, el liderazgo del pueblo de Israel. Y que como Josué había estado cerca de Moisés, él sabía en realidad cómo manejar toda la situación. Y le dice el Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahí está el Señor, hermano, diciéndole a Josué: mira, Josué, tú vas a ser el personaje ahora que va a liderar a este pueblo. Y fíjense, no eran 50 personas las que llevaba Josué a su cargo, eran miles de personas. Y era, como decía un pastor una vez, cada miembro de su iglesia es un problema para el pastor. Ahora, cada persona que llevaba, ahora Josué iba a liderar del pueblo de Israel, ahora venía a ser una dificultad para él. Porque los problemas de todas las personas ahora era Josué el que tenía que darles una respuesta, el que tenía que darle la salida de lo que ellos estaban haciendo. Pero fíjese cómo era Dios de lindo, porque primeramente en el transcurso del desierto los hace de que las generaciones aprendan el temor a Dios. Entonces, ¿para qué? Ahora el trabajo para Josué se le iba a hacer un poco fácil, porque ya ellos habían dado cuenta que sus antepasados habían fracasado por desobedientes. Y ahora nosotros tenemos también la palabra que nos da a conocer de que todos aquellos que fueron desobedientes les fue mal. Ahora el consejo es para nosotros. Ahora queremos que nuestros días, que nuestro caminar sea agradable, que sea triunfante, que vivamos cerquita de Dios y que Dios no se aparte de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Serle fieles a Dios. Y al serle fieles a Dios, Dios estará con nosotros, como se lo dijo a Josué. Digo, no permitiré que nadie te haga daño. Es que, hermano, cuando el creyente o la iglesia le somos fieles a Dios, a mí me encanta este versículo porque dice que Dios honra a los que a Él le honran. Aleluya. Entonces Dios cuidará. Pero es importante de que, hermano, los creyentes y de que el mundo entero, el ser humano, quiera triunfos en su vida, séale obediente a Dios, séale fiel a Dios. La fidelidad a Dios es lo mayor y la bendición más grande que podemos tener en nuestra vida. Hermanos, si los hombres en realidad en nuestros trabajos, también los patrones, somos fieles nosotros como seres humanos, y nos pagan bien y nos ayudan, y somos, hermano, tal vez la mano derecha del patrón. Ahora no digamos con el Señor, aleluya, que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles en su camino. ¿Cuánto Dios nos cuidará de nuestra vida? Pero Dios lo que desea es que le seamos fieles. Y por eso Josué se encontró, y Caleb, oiga, se encontraron los hombres que podían tener las cualidades para ser los sustitutos de Moisés. Pero el Señor permitió que fuera Josué. Entonces ahora viene la promesa para Josué: nadie te podrá hacer frente. Ahora fíjese, cuando dice nadie te podrá hacer frente, lo que está diciendo de que se va a enfrentar a sus adversarios, y que sus adversarios, si él es fiel a Dios, él peleará por él. Entonces recuerda, en este mismo libro, pero en el capítulo 7, si no estoy mal, habla del pecado de Acab. Y usted va a decir, pero hermano, pero ¿cómo que le va a ser fiel en todos los días? Y después mató a un montón de hombres. Pero ¿sabe por qué fue? Porque le fueron infieles a Dios. Y cuando hay una infidelidad a Dios, Dios se separa de los infieles. Dios les quita su cobertura a los infieles. Y eso fue, el Señor les dijo: mire, no vayan a tomar nada de lo anatema, no lo vayan a hacer. Entonces Dios se los anticipa: no tomen nada de lo anatema. El anatema era nada maldito, eso es lo que quería decir el Señor. Que nada de otros pueblos, de otros ejércitos, no vayan a agarrar nada. Lo que vean que les llame la atención, déjenlo allí. Y sucede de que fueron, hermanos, a la guerra,
a enfrentar a la ciudad de Ai, dice la Biblia. No Ai de dolor, sino que así se llamaba. Y dice de que llegaron unos hombres y dijeron: mira, no mandes a tanta gente, le dijeron, porque son poquitos. Y unos cuantos hombres ahí, pues con eso es suficiente para decapitar a este pueblo. Y bueno, dijeron: vamos pues. Pero el pecado ya estaba cometido. Aquel ya había agarrado, hermano, lo anatema y lo tenía escondido en su tienda, dice la Biblia. El problema fue de que cuando fueron a la guerra, ellos bien esperanzados, como Dios se les había prometido que estaría con ellos hasta el último momento, dijeron: ya vencimos a estos enemigos. Y se van y les matan un montón de hombres y los derrotan. El problema fue de que, ¿y qué pasó pues? Dice la Biblia que Josué se rasgó sus ropas, se echó hasta ceniza en la cabeza, hermano, y empezaron a clamar que por qué había pasado eso. Así somos nosotros. Decimos: Señor, pero si tú dijiste, Señor, pero si tú prometiste. El Señor promete y Él nunca falla. El infiel es usted y yo. Y por eso que Dios no cumple sus propósitos muchas veces por nuestra infidelidad a Dios. Digo: pero Señor, pero ¿y qué pasó ahora? Le digo: les dije que no agarraran de lo anatema, pero en medio de ustedes hay alguien que agarró del anatema. Digo: ahora, ¿quieren que yo esté con ustedes? Vayan. Y le dijo: vuélenle la cabeza. Hasta que no se arrepientan, yo no volveré mi mano con ustedes. Y empezaron a investigar. Y salió acá diciendo: sí, yo agarré. Tengo un manto ahí babilónico que vi que me llamó la atención. Tengo unos pedazos ahí de oro. ¿Y dónde están? Están escondidos en mi tienda. Los tenía guardaditos el sinvergüenza. Pero creyó de que a Dios se le iba a hacer. Como muchos de nosotros pensamos que a Dios lo vamos a engañar. Dios conoce nuestras sinvergüenzadas, hermanos. Dios lo conoce. Pero a pesar de que somos sinvergüenzas, queremos que Dios sea fiel y que Dios pelee por nosotros. Jamás. Jamás, hermano. Dios siempre va a pelear con su justicia. Y si hicimos lo malo, de lo malo cosecharemos también lo malo. Porque la Biblia dice de que el hombre obtiene de todo lo que él siembra, hermano, eso va a cosechar. Y fíjese de que hasta que no lo mataron, dice que sacaron sus animales, sacaron sus hijos, su mujer y todo lo que tenía, lo destruyeron. Y entonces Dios volvió a su mano con ellos otra vez. Pero Dios les había dicho a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Él dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6 le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y le dice el verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Solo era algo que Dios deseaba: que le fueran fieles. La pregunta es: ¿por qué nos va mal? ¿Por qué estamos pasando, hermano, los momentos desiertos tan difíciles que vivimos en nuestra vida? ¿Por qué vemos de que las cosas, en vez de ir mejorando, están cambiando y van de mal en peor en nuestra vida? Preguntémonos: ¿a dónde le hemos sido infieles al Señor? Y en esa infidelidad tenemos que reconocer nuestro estado de pecado delante del Hijo de Dios. Porque Dios no se va a complacer, hermanos, en el pecado. Dios no va a ser fiel ni va a pelear por los pecadores en el aspecto de que le han fallado a Dios. Dios traerá su juicio. Dios se apartará de ellos hasta que en nuestro corazón haya un verdadero arrepentimiento para con Dios. ¿Queremos la bendición de Dios? ¿Queremos la victoria de Dios? ¿Queremos que Dios pelee por nosotros? ¿Queremos que Él esté todos los días de nuestra vida con nosotros? Seámosle fieles a Dios. Y solamente le dice: solamente esfuérzate. Hermano, el Señor sabía de que a Josué le iba a ir, como dicen, hermano, como color negro, color hormiga. Pero él sabía de que tenía la capacidad para hacerlo. Y le dijo: mira,
Y más adelante le dice: mira, vas a meditar en mi palabra, en mi ley, de día y de noche. Y el acostarte, y cuando estés caminando, y vas a leerla, y vas a llenarte de ella. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está lleno de la palabra de Dios, hermano, cuando vienen los momentos difíciles, lo primero que el Espíritu redarguye es la palabra de Dios. Aleluya. Saber de que hay una esperanza en el Hijo de Dios. Saber de que aunque vengan los problemas y el diablo se volque contra nosotros como hijos de Dios, sabemos de que hay una esperanza. Aleluya. El mundo no tiene la esperanza, aunque estén en el hospital, en la cárcel, no tienen una esperanza. Pero los hijos de Dios tenemos una esperanza en el Señor. Aleluya. La palabra redarguye el espíritu, la palabra, y hay bendición para nuestra vida. Pero todo es guardar la palabra, serle fieles a Dios. Si no le somos fieles a Dios y no tenemos la palabra, no esperemos el respaldo de Dios. Como le dije, Israel, hermano, Israel está viendo desde que sale de Egipto la bendición de Dios, cómo Dios trata con el faraón, le manda las pestes y hace tantas cosas. Israel todavía duda. A usted el Señor lo sacó de la cuneta todavía todo borracho, todo orinado, allí todo apestoso, y lo tiene ahora en su sano juicio, y todavía duda de Dios. Todavía duda si será que el Señor me ama. ¿De dónde lo sacó Dios a usted? Tal vez era un drogadicto, un borracho de calidad, como dicen, de los más, hermanos, que echaban el farolazo allá en su país. Pero de ahí lo sacó el Señor. ¿Cree usted que no es un milagro grande de dónde lo sacó el Señor a usted? Lo llevaban los alcohólicos anónimos. Dejaba el vicio de la cerveza o del alcohol, pero salía fumando. Salía con un gran puro de marihuana ahí después. No decir, es que los alcohólicos sí ayudan, porque ahora ya no soy bolo, pero soy drogadicto ahora. O sea que nunca te pudo cambiar ni el mejor médico, ni el amor de tu madre, ni el consejo de tu padre, ni el amor de tus amigos, ni de los borrachos. Nadie pudo cambiar tu vida. Pero el Hijo de Dios sí tuvo el poder, aleluya. Y te arrolló en sus brazos. Y vio que eras aquella oveja perdida que estaba toda quebrada por ahí en el basurero, y te levantó y te hizo una nueva criatura. Y todavía dudamos que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios puede cambiar. Dios puede cambiar hasta las prostitutas. Dios puede cambiar a los homosexuales. Hermanos, pero veamos, Israel vio tantas cosas, pero su infidelidad lo llevó a que Dios se separara de ellos. No era la culpa de Josué. Y fíjense, lo más interesante es esto, de que a pesar que en el desierto les venían enseñando el temor a Dios, vinieron a darle la espalda a Dios siempre. Entonces, hay momentos en la vida, hermano, cuando hay descuidos, y esos descuidos nos llevan al fracaso. Y ese fracaso nos lleva, hermanos, a una desgracia. Pero Dios, que es fiel en misericordia, Él permanece fiel con los que le son fieles. Y Él es un Dios de amor, hermano, que aunque estemos tal vez hasta sin comida, aunque estemos, hermano, aún tal vez hasta a punto de morir tal vez, pero si hay fidelidad en ese moribundo, en ese hijo de Dios que está muriendo, teniendo dificultades, Dios siempre es fiel, aleluya. Dios nunca va a dejar desamparados a sus hijos, jamás. Pero la bendición es esta, de que lo que Dios demanda es una fidelidad, y que nos acordemos de la palabra de Dios. ¿Dónde guarda usted esta palabra, esta Biblia, cuando usted llega a su casa? ¿Dónde la tiene? ¿No la tiene como un tesoro? Habemos personas, hermano, que bajamos de aquí, vamos para afuera, al carro, en el baúl, ¡pah!, la tiran. Se olvidaron de la Biblia. Bajo el sillón andan muchas veces. Sí. Y otros pícaros que sin Biblia vienen a la iglesia porque no la han encontrado en su casa. No saben ni dónde la han dejado perdida. Imagínense que ni aquí vienen con Biblia. ¿Será que leen la Biblia en su casa esos ingratos? No la leen. Y el Señor le dijo a Josué, aquí se lo voy a enseñar. Aquí se lo voy a enseñar para que se dé cuenta lo que dice aquí la Biblia. Lo que le dijo el Señor a Josué. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese. O sea, Dios está diciendo, mira, al levantarte, al caminar por el mediodía, a la hora del almuerzo, en medio del almuerzo, en la tarde, al anochecer, en la madrugada, en todo tiempo, que no se aparte este libro de ti y de tu boca. Porque si lo guardas, le dijo, te irá muy bien. Como usted le dice a su hijo, mira, no toques ahí, si lo haces te cae. ¿Verdad que sí? O sea, aquel muchacho sabe que te le ha dicho, no lo hagas, pero la curiosidad muchas veces, como hay un dicho en el mundo, ¿va? La curiosidad mató al gato, ¿va? Y cuando usted mira al niño, ya lo hizo. Pero como usted se lo advirtió, ahí va el cinchazo, ahí va el correazo, como usted quiere decir. Pero hay un castigo. O sea, Dios siempre nos ha mandado a nosotros, como hermanos y hijos de Dios que somos, obedientes que tenemos que hacer, a tener esta palabra en nuestra vida. Porque cuando la tenemos, Dios se agrada y sabemos de que todo lo que tenemos que hacer lo haremos con buenas decisiones sabias en el temor al Señor. Y todo nuestro camino, en todo el territorio de nuestra vida, nos irá bien. Pero fíjese, entonces ahora, ¿queremos la bendición de Dios? Claro que la queremos. Pero aquí dice la Biblia, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, habrá una prosperidad. Pero fíjese, usted no piensa ahorita, voy a leer la Biblia entonces para hacerme rico. No está hablando de una prosperidad material el Señor. Porque uno piensa muchas veces son las cosas de la carne. Todo lo que quiere, hermano, es tener las millonadas en el banco. Ahorita que dije la prosperidad, usted dijo, bueno, aquí sí me gustó la cosa. Pero él está hablando de una manera de que Dios estará con él y Dios lo bendecirá y lo ayudará a tomar las mejores decisiones de su vida para que le vaya bien. O sea, la prosperidad de Dios en ese aspecto. Y si Dios lo bendice económicamente, pues gloria a Dios también. Porque Dios lo puede bendecir. Amén, hermanos. Dios le va a dar al que él conoce su corazón, de que no le va a hacer tropiezo. Pero usted de aquellos que tiene 1,000 pesos en el banco y dice, bueno, ya se olvidó del Señor porque tiene para la renta del mes y ya no va a la iglesia, no busca a Dios. Cuando está el banco, hermano, que está en menos la cuenta que le están cobrando porque han rebotado los cheques, entonces, Señor, ayúdame. Ahí se acuerda de Dios, pero mientras tiene, se olvida de Dios. Entonces, queremos que nuestro camino prospere, que sea bendecida nuestra vida. Mantengámonos, guardemos la palabra. Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra prometida. Y le dijo a José, ahora a ti te toca pasarlos. ¿Y sabes dónde se encontraba el pueblo de Israel en ese momento? A un lado del río Jordán. Ellos estaban en la puerta para entrar, hermano. Y entraron, porque Dios así lo había prometido. Pero a mí lo que me impactó, ¿por qué los 40 años en el desierto? Caminando. Dios quería que la generación desobediente no entrara y preparar a la nueva generación. Y por eso, hermano, de que se les enseñaban estos 5 primeros libros de la Biblia, que eran los libros de la ley, que se le llama. Entonces desde pequeños empezaron a aprender el temor a Dios. Y cuando llegaron al momento que dijo Dios, bueno, aquí ya se murió el último de los desobedientes, ahora es el momento que estos entren. Llegaron con el temor a Dios. Y Dios pedía su fidelidad. Ahora, Dios lo que demanda de nuestra vida es fidelidad. Queremos que nos vaya bien nuestra vida, seámosle fieles a Dios. Jóvenes, quieren que les vaya bien en su vida, séanle fieles a Dios. Viejos, seámosle fieles a Dios. Todos, hermano, porque para todas las edades hay. De todo lo que hagamos, vamos a darle cuentas al Hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, la fidelidad es lo que Dios demanda de nuestra vida. Cierre sus ojos esta tarde. Y solo piense la oportunidad que se le brindó a Israel de poder llegar a esa tierra prometida. Pero algo tan sencillo que permitieron que llegara a sus corazones les impidió
llegar a ver la promesa de Dios. Y todo fue la incredulidad, porque le fueron infieles a Dios en su incredulidad. Y Dios no les permitió que llegaran al objetivo de la promesa, sino que otras generaciones lograron ver la promesa de Dios, pero no los que habían salido de la esclavitud. Dios desea que usted y yo veamos la bendición de Dios. Y Dios desea darnos la bendición siempre, pero quiere que no seamos incrédulos. Quiere que le creamos a Él. Quiere que le seamos fieles. La pregunta es: todo lo que usted está viviendo, yo no soy quien para juzgarlo, pero usted mejor que nadie conoce su misma vida. Todo lo que está viviendo, ese proceso que su vida está llevando, de dolor, de sufrimiento, ¿no será que es por infidelidad a Dios? ¿No será que le falló a Dios usted? ¿Le fue infiel? Y por eso le está yendo mal, por sus malas decisiones. Ya no quiero ser igual. Pero si hubiéramos guardado su palabra, su palabra que nos redarguye, Señor Jesús, que recordamos que Dios ha dicho que no lo hagamos y lo seguimos haciendo. Estamos siendo infieles a Dios. Lo que hay dentro Israel perdió aquella batalla por causa de aquel anatema, necesita ser por causa de aquella persona que tomó de lo anatema. ¿No será que usted ha tomado de lo anatema todo lo que hay y ahora está sufriendo las consecuencias mi corazón? de lo que un día dijo el Señor que no hiciéramos? Necesita más de Medita ahí en su corazón, ahí donde usted se encuentra. ¿Qué es lo que ha causado mí, Señor. que usted esté viviendo la vida que está llevando? Ya ¿Será que desechó el consejo de la palabra de Dios? ¿Que no le importó lo que Dios decía? llévame, ¿Que perdió su confianza en Dios? Jesús, A Israel le fue muy mal. Perdió la oportunidad de ir a aquella tierra que Dios les había prometido. porque todo Caminaron en el desierto muchos años dentro de mí y no pudieron ver por su infidelidad a Dios. necesita ser cambiado. Esa tarde yo quisiera invitar a aquellas personas Porque que nunca le han entregado su corazón a Jesús dentro de mí y que hoy quieren aceptar a Cristo por primera vez. Yo le invito a que levante su mano, enseñar que usted quiere entregarle su corazón a Cristo Jesús. Levante su mano bien en alto, yo quiero orar por usted. El Señor espera por su vida. O aquellas personas que le han fallado a Dios, que le han sido infieles a Dios y hoy quieren pedirle perdón al Señor. Yo le invito a que levante su mano, enseñar que usted quiere reconciliarse con el Señor en esta tarde. Levante su mano, queremos orar por usted. No permita que le siga yendo mal. Mejor hoy reconozca valientemente su estado delante de Dios. Hoy es el momento
alguien? Yo le invito a que levante su mano, señal que usted quiere aceptar a Cristo, reconciliarse con Él. Yo quiero orar por usted. Levante su mano bien en alto, queremos orar por usted. Dios le bendiga. Venga, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien más? Señor, Esta es una tarde donde Dios te ha traído. ya no quiero Y Dios quiere de que a usted le vaya bien. Pero es importante de que hoy usted le entregue su vida al Señor. Señor, ¿Habrá alguien más? Que levante su mano bien en alto. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús esta tarde, levante su mano. Yo quiero orar por usted. porque todo ¿Habrá alguien lo que hay que se quiera reconciliar con el Hijo de Dios? de mí La fidelidad a Dios necesita nos llevará al triunfo de nuestra vida. cambiar No resista, todo, no resista el llamado de porque Dios esta todo tarde. lo que hay Hoy, dentro hoy de es un mi tiempo. corazón Hoy es la bendición para su vida. necesita ¿Habrá alguien más que hoy le quiera entregar su corazón a Jesús? Porque quiera reconciliarse. todo lo que hay Yo hago la última invitación esta tarde. de mí Si usted le quiere entregar su corazón a Jesús, levante su mano. necesita ser cambiado. Levante su mano, queremos orar por usted. Dios lo quiere bendecir a usted. Porque todo Dios le quiere dar una oportunidad a usted. dentro de mí No la deseche. corazón Israel la desechó necesita y le fue muy mal. Joven, el Señor te espera también a ti. necesita más de ti. ¿Habrá alguien esta tarde? Si no lo hay, Necesita es el Señor esta tarde. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, oh Dios, por la vida de nuestro hermano esta tarde, que hoy reconoce su estado delante de ti, Señor. Te pedimos que perdones todos sus pecados, que lo limpies, que lo guardes en el hueco de tu mano, que lo ayudes en los momentos que está viviendo de su vida, momentos difíciles, momentos, Señor, en los cuales no hay una salida, pero sabemos de que hoy he encontrado la salida, que es Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por su vida y que lo ayudes y lo fortalezcas y lo guíes en todos sus caminos. Padre, gracias te damos también por tu palabra, porque tú eres maravilloso. Amén, Señor.